Dios, tal vez por el autoengaño. ¿Si sabías que hay autoengaño? Sí lo hay, la Biblia lo enseña. Hay autoengaño, o sea, engañándome a mí mismo. Pero también el mundo engaña y también Satanás engaña y en esos tres engaños puedo caer en algún momento yo. Pero se hace a través de un proceso paulatino. Miramos en primer lugar allí en Génesis, algo que tú tal vez has leído en varias ocasiones, pero vamos a verlo desde ese punto de vista en cuanto el pecado distorsiona lo que conocemos de Dios. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 2 nos relata, bueno, desde el 1:26 nos relata la creación, hagamos el hombre a nuestra imagen. Luego el capítulo 2 está dándonos detalles específicos de cómo fue esa creación del hombre y cómo fue esa creación de la mujer, de la costilla del varón. Y luego el mandato al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero de este no comerás, porque morirás ese día que comas de él. Y el hombre colocándole nombre a toda bestia del campo. El hombre tenía y la mujer, después de que fue creado, obviamente, una inteligencia incomparable, una inteligencia sin igual. Hablo entre la raza humana. Obviamente Dios no tiene quien se le acerque en inteligencia y sabiduría. Pero hablando de la raza humana, hombre y mujer inteligente, Adán y Eva, ellos no estaban manchados con el pecado, no habían caído en el pecado y Dios les diseña de una manera perfecta. No hay nada en ellos, en ningún sentido, malo. Y Dios cuando los crea, es más, Dios cuando los crea dice: he aquí que vio Dios que todo era bueno en gran manera. Frente a este hombre Adán y esta mujer Eva, que tenían una relación con Dios, ellos pecan, ellos caen en pecado. Y ocurre el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis. Versículo 8 del capítulo 3 dice: y oyeron es quienes, Adán y Eva, ¿verdad? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Estaba pensando qué conocimiento tenía Adán y Eva de Dios. ¿Cuánto habían conocido de Dios? Entonces, miraba, por ejemplo, el 2:20. El 2:20 me dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado. Dios lo puso a colocar nombre a los animales terrestres, a los animales acuáticos, a todo. Dios le puso a colocar nombre, dice versículo 20, a toda bestia, ave, a ganado, le puso nombre. ¿Qué quiso Dios enseñarle a Adán? Este animal, luego otro, este pequeño, este grande, este flaco, este gordo, este pequeñito y el otro altotote, el uno fornido, grande, fuerte, el otro más pequeño y frágil. ¿Qué quiso Dios enseñarle? Una ave de un color, otra ave de otro color, una ave más grande, otra más pequeña. ¿Qué quiso Dios enseñarle a Adán? Con colocarlo a ponerle hombre a toda bestia, a todo animal, a todo ganado y a toda ave de los cielos. ¿Le está enseñando qué? Le está dando una clase acerca de cómo es Él. Entonces, puede ver cómo Dios es creativo, puede ver cómo Dios, si hay animales fuertes, cuánto más fuerte será Dios. Si hay colores diversos, la capacidad en conocimiento de Dios, de la inteligencia de Dios, incomparable. O sea, Dios, a través de colocarle una tarea a Adán, le estaba dando lecciones acerca de él mismo, de cómo era él, de que Adán, en experiencia propia, en lo cotidiano, estuviera conociendo a Dios. Ese Dios
que se quería revelar y que se mostraba a Adán, que conversaba con Adán, ese Dios se le mostró y él pudo conocerlo. Pero qué diferente este Adán del capítulo 2 de Génesis, este que estamos mirando aquí en este momento, al Adán del versículo 8 del capítulo 3. Porque este Adán del versículo 8 nos habla de un Adán que desconoce a Dios, un Adán que parece no tener un conocimiento cercano de Dios. ¿Por qué? Porque este Adán del versículo 8, ¿qué quiso hacer o qué hizo? Dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se podían esconder? ¿Por qué no? Porque Dios lo sabe todo, porque Dios está en todas partes. Muy bien, no podían esconderse, no, pero ¿por qué se esconden? Algo pasó en la mente de ellos, de lo que ellos conocían de Dios en el capítulo 2 y del Dios que ellos tenían en la mente en el capítulo 3 versículo 8. Por eso creemos, pensamos que el pecado distorsiona, cambia, contamina, daña, desfigura lo que conocemos de Dios, lo desfigura. Entonces, el Dios que dice creer la humanidad hoy, el Dios que muchos dicen, yo creo en Diosito lindo, yo creo en Dios, claro que sí. Ese Dios es un Dios desfigurado. Ese Dios es un Dios diferente al bíblico. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuántas veces, cuántas personas van a la Biblia a conocer a ese Dios. Por eso lo sabemos. Porque ese Dios que tenemos es un Dios de oídas, es un Dios que me contaron que es así, es un Dios que he escuchado que es así, pero no he estudiado, no he ido al origen, a la Biblia, a la palabra de Dios para encontrarme con ese Dios, para saber de ese Dios. Ese Dios es un Dios lejano, es un Dios totalmente diferente del Dios bíblico. Es un Dios que se acomoda a los cambios sociales, pero el verdadero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y ese Dios va en contra de lo que el mundo acepta. Es un Dios diferente al que la gente piensa que es Él. Entonces, cuando dicen que creen en Dios, sería bueno que fueran a la palabra de Dios y encontraran que el Dios en quien ellos creen es diferente del Dios revelado en la Escritura. Adán pensaba esconderse de Dios, de ese Dios que había sido revelado a él, cuando ese Dios no hay quien se esconda de él. Hay un Salmo 139 que dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí, en otras palabras, donde vaya, donde pueda estar, donde me pueda tapar, me entierre bajo tierra no sé cuántos metros, Dios me va a ver allí. Y eso lo había olvidado Adán y Eva en ese momento. Pensaron que se podían esconder de Dios. El conocimiento de ellos había sido nublado. Se les olvidó que Dios está en todas partes. Esa es la experiencia de Adán y Eva. Pero también tenemos un hombre de Dios que tal vez también tuvo una experiencia similar, en el sentido de que su conocimiento fue desfigurado, nublado, entorpecido, el conocimiento que tenía de Dios cuando pecó. En segundo libro de Samuel, capítulo 11, por eso una persona puede estar años en la vida cristiana y cuando permite que cosas entren en su vida, pecados, vicios, cosas que no están bien,
esas cosas nublan su visión, su mente y le llevan a pecados mayores. Y entonces usted puede ver, uy, ese en la iglesia tantos años y fue el líder y hizo esto y aquello y mire lo que está haciendo. ¿Me porto mejor yo? Sí, puede ser que sí. ¿Se porte mejor usted? Porque él está cegado en su corazón, porque permitió que el pecado le cegara lo que conocía de Dios. La gente tiene su vida conforme al Dios que dicen tener. ¿Cómo así? Si el Dios que dicen tener es un Dios permisivo, un Dios que permite la fornicación, un Dios que no ve tan mal el adulterio, porque es que todo el mundo lo hace, un Dios que no ve mal la mentira, entonces así mismo voy a comportarme yo, conforme a ese Dios que digo creer y que supuestamente es Dios, cuando realmente el Dios de la Biblia es distinto. Segundo de Samuel, capítulo 11, habla del pecado de David. David resulta que ve una mujer hermosísima, pero ella es casada, frente a lo cual él no le importa, sino que siendo rey manda a traerla y se acuesta con ella, adultera con ella queda en embarazo, él después hace unos movimientos militares de manera que su esposo cae muerto, no directamente por él, sino indirectamente, pero ese era el propósito de David. Muere el esposo de Bexabé, con quien él se ha acostado y ella quedó en embarazo, así él ahora tiene el camino para unirse a ella legalmente y lo hace y llega a ser su mujer. Dice versículo 27, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 27, dice, después de la muerte del esposo, el esposo traicionado por el abuso del rey David, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, dice, y fue ella su mujer. ¿Quién ella? Bexabé. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David conocía a Dios, David había aprendido de Dios. Ahora cantábamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese salmo lo escribió David. David tenía una cercanía con el Dios bíblico, pero el pecado nubló su visión, hizo todas estas cosas tratando de ocultar, de por debajo de la mesa, de que no se vea, de que no se vea que él cayó, que ese hijo que venía era de fornicación, sino pronto unámonos para que parezca ser que nació dentro de la relación ya legal. Ya matemos a este, no lo va a matar directamente, sino lo pongo en el frente de batalla, en un lugar que esté peligroso para él y otro lo mate, todo tapado, todo tapado. Ese Dios que en ese momento tenía en vista a David, no era el Dios en quien él había creído toda su vida, porque a este Dios se le podía ocultar cosas, este Dios estaba en silencio, no había vergüenza de David, no había pena, no había humillación estoy hablando en este preciso momento, no había nada de eso, hasta que Dios envió palabra a David a buscarle. Allí en el capítulo 12, versículo 1, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Bueno, hasta ahí. Solo que Dios tuvo que moverlo. Dios tuvo que sacudirlo. Hombre, ya deje la necedad. Ya deja la necedad. No se puede ocultar de Dios. No se puede manipular las circunstancias a mi acomodo para tapar aquello que hice. Debes enfrentar las consecuencias. Debes enfrentar que pecaste y debes humillarte. Debes reconocer tu pecado. Y tal vez tú, como yo, en algún momento hemos
tapado pecado. Hemos acomodado las cosas para que se vean bonitas, esas que son tan horribles, pero las acomodo para que se vean bonitas y no tan desagradables como realmente son. Y tal vez has maniobrado de alguna manera para ocultarlo, pero es hora de que lo enfrentes. Ya no es tiempo de ocultar, ya es tiempo de reconocer, porque el Dios que tenemos lo vio, estuvo ahí presente, lo escuchó y lo supo. Y ya debes dejar de pensar que nadie lo sabe, porque Dios lo sabe. Este es el Dios que se reveló a David y que por un momento de la vida de David olvidó cómo era ese Dios, pero luego volvió a los brazos de él arrepentido y humillado. Y Dios hoy espera y está con los brazos abiertos para que tú vuelvas a él, porque el que a mí viene, dice la Biblia, yo no le he hecho, yo no le he hecho fuera. Y tenemos un tercer caso en Primera Reyes, primer libro de Reyes, ahí cerca, enseguida, capítulo 3. El pecado distorsiona lo que conocemos de Dios. Primera de Reyes, capítulo 3. Tenemos un Salomón en el cual Dios había trabajado en el corazón de él de una manera hermosa. 3:3, Primera de Reyes 3:3 dice, recién había recibido el reino Salomón de su padre David. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y usted, ¿cómo? Espere, ¿qué voy a pedir? Salomón dijo, versículo 6, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado de esta tu gran misericordia en que le diste hijo que sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Bien, ven este Salomón, lo están viendo, un Salomón no materialista, un Salomón no superficial, un Salomón muy inteligente para imagínate que el Señor te dijera hoy, pide lo que quieras que yo te dé. Y tú comienzas a pensar, bueno, la deuda del banco, mi mamá que está muy enferma, mi hijo que está lejos, mi, mi vecino que molesta tanto que se vaya a vivir por allá lejos. Bueno, pero él no pidió nada de eso. Él no pidió nada de eso. Él necesito, Señor, sabiduría. Necesito discernir entre lo bueno y lo malo. Necesito corazón entendido. ¿Cómo ven ese Salomón? Muy, muy inteligente en la manera en lo que pidió. Pidió lo que era realmente importante. Porque lo importante en la vida es vivir para Dios. Lo importante en la vida es vivir de acuerdo a los principios divinos, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No que el vecino se vaya, no que esto pase. Sí, sí, quisiéramos cosas y no está mal que pidamos a Dios, pero no que perdamos de vista qué es lo más importante. Y Salomón tenía bien claro qué era lo más importante. ¿Ven ese Salomón? Ahorita les presento a otro Salomón. En capítulo 11
Capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó. Aquí dice en el versículo 3, perdón, en el 3 donde estábamos, dice que amó a Jehová, ¿cierto? Amó a Jehová, eso está en el 3:3. Mas Salomón amó a Jehová. Y cuando amó a Jehová, todo estaba bien en su lugar, en su sitio, ¿verdad? Pero cuando comenzó a amar a otras cosas que Dios o personas que Dios no quería que amara, entonces fue cuando todo se comenzó a dañar. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Cuidado con lo emocional, cuidado con lo sexual. Por los dos lados, por la parte emocional y por la parte sexual, hombres y mujeres de Dios con, con gran proyecto de ser siervos y siervas fuertes en la mano de Dios, han caído, han, han sido derribados al suelo y algunos ni se han levantado por años. Y tal vez aún han partido a la presencia del Señor así caídos en su pecado. Dios había dicho no, ¿cierto? Versículo 2, no. ¿Pero qué hizo Salomón? Sí, sí, a lo que Dios dijo no. Entonces, versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, porque él no escuchó a Dios. Dios dijo no, y él se metió donde Dios dijo que no. El 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, o sea, fue idólatra, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Cómo ven esto? Entonces, ¿el tema cuál es? El pecado distorsiona lo que conocemos de Dios. Estudie usted en casa, si quiere, más tranquilamente el capítulo 3 y capítulos siguientes del libro de Reyes y mire otra vez el 11 y vea la diferencia. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el cambio? El cambio comienza acá. Aquí comienza. En los dos sentidos. De lo bueno a lo malo. Y de lo malo a lo bueno. Aquí comienza, en la mente, en la cabeza. Hombres de Dios siguiendo su camino, viviendo para Él, permiten cosas en su vida que Dios ha dicho no, explícita y claramente Dios ha dicho no y me meto ahí donde Dios ha dicho que no y entonces viene aquello que lleva a un pecado, llevará a otro pecado. ¿Qué está en tu mente hoy que Dios dice no? ¿Qué está en tu mente hoy que te está llevando hacia un lugar oscuro donde no estás viendo bien a Dios como antes lo veías? Ese Dios que antes tenías está cambiando de forma, como que ya acepta cosas que antes pensabas que no. Antes
tenías convicciones tal vez muy firmes, ahora no son tantas. ¿Por qué? Porque algo en tu cabeza está cambiando, está oscureciéndose en cuanto a cómo ves a Dios, porque el pecado distorsiona lo que conocemos de Dios. Lo ven en Adán y Eva, lo vemos en David, en aquel espacio oscuro de su vida con Bexabé y la muerte del esposo de Urías, el esposo de Bexabé, y lo vemos en Salomón, el rey Salomón. El pecado comienza por un trabajo mental hecho por el enemigo de Dios o consecuencias de nuestra propia desobediencia, donde recorremos un camino que lleva a distanciarnos de Dios, a no entender cosas que antes entendíamos, a no creer cosas que antes creíamos, a olvidar que Dios está en todas partes y lo sabe todo, a pretender que puedo esconderme de Él y que puedo ocultar cosas de Él. El pecado distorsiona, nos hace olvidar lo que sabemos de Dios. Es hora de venir nuevamente a la palabra de Dios, de abrir tu corazón y permitir que Dios saque toda esa basura que está entrando en tu cabeza y que tal vez también puede estar entrando en la mía, que me llevará un día pronto a distanciarme de Él. El pecado no es algo que ocurre en un momento, en un segundo. El pecado es algo que el enemigo de Dios o que yo voy permitiendo en un paso a paso, cediendo un poco, y después otro poco más, y después otro poco más, hasta que me encuentro lejos de donde tengo que estar. ¿Cómo estás hoy con Dios? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú hoy con Dios? Señor, ayúdanos en lugar de permitir que las nubes del pecado, de la falta de fe, de la terquedad, del pecado supuestamente pequeño inunde nuestra vida. Porque si el pecado a nuestra vista pequeño inunda nuestra vida, pronto llegará lo más grande. Señor, ayúdanos a ser sabios y entendidos, a no recorrer el camino de Salomón. Queremos ser ese Salomón que amó a Jehová. Queremos ser ese Salomón que cuando el Señor le pidió algo, supo que pedirle realmente lo que era importante. Pero no queremos recorrer ese final de la vida de Salomón cuando se metió donde no tenía que meterse. Cuando hizo lo que Dios explícitamente y claramente había dicho, no lo haga. Señor, ayúdanos a no ser tercos, a no ser vencidos en nuestra área emocional o sexual, a escuchar tu voz. Señor, oramos, Señor, por si hay alguien hoy aquí, niño, joven o adulto, que aún no ha llegado a Jesús, que aún no ha tenido esa experiencia de ese encuentro verdadero con Dios, porque tu espíritu le ayude a estar inquieto o inquieta, a llegar a los pies del Salvador, a creer de todo corazón en lo que Cristo hizo por él o por ella. Dios, gracias por tu palabra, Señor, que nos regalas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien,